Dando inicio a este conversatorio de mujeres en la ciencia. Bienvenidas a todos, a todas, a todos, a Fabricio y a Edgar, que son nuestros invitados. Muchísimas gracias por asistir, muchísimas gracias por su tiempo. En verdad es un tiempo muy valioso de todas ustedes que nosotros desde acá, desde el comité organizador, valoramos mucho su apertura y por sobre todo la experiencia que nos puedan brindar esta noche con todo lo que vamos a hablar, ¿sí? Damos inicio oficialmente a nuestro conversatorio y antes voy a presentarle a nuestras mega capas disertantes. Estuve leyendo sus CVs y de verdad mi admiración para todos ustedes. Estamos con la doctora María Antonieta Rojas de Arias, es bióloga por la FACEM, nuestra casa de estudio, también es licenciada en Ciencias de la Educación por la Facultad de Filosofía de la UNA, es PhD en Zoología Aplicada en la Universidad de Gales, Reino Unido, y también es especialista en salud pública y entomología médica por la Universidad de San Paulo. Es expresidenta de la Sociedad Científica del Paraguay, también secretaria general de la Federación Latinoamericana de Parasitología y es miembro de la Junta Expandida de la Federación Internacional de Medicina Tropical. También es investigadora categorizada en el sistema CISNI nivel 3, es miembro titular también del Consejo Superior y Tecnología, el CONACYT, por las universidades privadas, también es investigadora senior en el Centro de Desarrollo de Investigación Científica, el CEDIC, y también es rectora de la Universidad Comunera. También estamos esta noche con la bioquímica Linda Denis, que en algún momento se nos va a unir. Ella es bioquímica por la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional. También tiene una especialización en didáctica. Está ahora mismo cursando una maestría en la Facultad de Ciencias Químicas de Productos Naturales y es voluntaria también del capítulo técnico de la Sociedad de Ingeniería y Medicina y Biología, la EMB, que se desempeña como secretaria desde el 2021 y también es coordinadora del Comité Olímpico por parte de la Organización de las Olimpiadas de Biología del Paraguay, que justamente ahora nos está representando en Cuba porque esas Olimpiadas se están realizando en Cuba. En este caso también ella es docente adscripto de las cátedras de salud pública y epidemiología de la Facultad de Ciencias Químicas, de la carrera de bioquímica específicamente. También estamos con nuestra futura biotecnóloga, Mónica Morel, que ella actualmente trabaja en promoción, se desempeña como promociones de niños para, para las Olimpiadas de OMAPA, ¿sí? También es coordinadora de las Olimpiadas de Biología acá junto con Linda y también es presidenta de la EMBS, de la rama estudiantil de la UNA, de la IEEE, que en este caso por parte de biotecnología. También estamos con la doctora Gladys Estigarribia, que es representante de la UIP, del CONACYT, investigadora categorizada también por parte del CONACYT. Tiene un PhD en enfermedades infecciosas y parasitarias de la Universidad Federal del Mato Grosso. En este caso obtuvo también una maestría en biotecnología de alimentos y su investigación se enfoca específicamente en enfermedades infecciosas como tuberculosis, VIH, sífilis, y actualmente dirige estudios de epidemiología genómica en tuberculosis, ¿sí? Y por último estamos con la doctora Paola Seisebo, que es de Colombia. En este caso, ella es bióloga y doctora de ciencias biomédicas, es directora de la maestría en biotecnología en la Universidad ICESI, que es en Colombia, es profesora del Departamento de Biología y Bioprocesos en Biotecnología. También es doctora en ciencias biomédicas con una sólida formación en estudios de virus, vectores y arbovirus, y su investigación se centra en aplicaciones y herramientas ómicas y técnicas moleculares para identificar potenciales blancos terapéuticos, en este caso también diagnósticos y control. Así es que
unas capas, un gustazo poder compartir esta noche con ustedes y empezamos nuestro conversatorio. Mi primera pregunta va dirigida para la doctora Paola. En este caso, eh, quisiera saber, en base a su experiencia, ella, qué estrategias considera efectivas para fomentar la participación, en este caso de mujeres, ya que nuestro conversatorio es Mujeres en la Ciencia, en carrera de STEAM, según su experiencia en Colombia. Vale, Rebeca, muchísimas gracias y muy buenas noches para todas. Un gusto saludarlas, escuchándote, como dices tú, mis respetos para todas. Creo que somos unas muy buenas representantes de mujeres en la ciencia, que no ha sido un camino fácil en general a nivel global, pero bueno, creo que somos abanderadas de tener todo este potencial en el mundo. Bueno, yo les quiero contar desde mi experiencia, o digámoslo así, desde nuestro país como tal, en general, y les quiero contar un caso puntual, unos casos puntuales de lo que hacemos en la universidad. Em, en general, hace ya unos años atrás, Colombia ha venido implementando ciertas estrategias para incrementar la vinculación de mujeres en la ciencia, pero enfocadas principalmente en el cierre de brechas de género, principalmente, ¿sí? ¿Por qué? Porque romper estereotipos de género es clave en este tipo de procesos en general. Cómo enseñarle a niños y niñas desde pequeños que la ciencia no es solo para hombres, que los números no son solo para hombres, o que las ingenierías como tal siempre han sido como clasificadas, y que las mujeres siempre estamos más para las artes, para otro tipo de áreas, por así decirlo. E involucrar y fomentar procesos de formación en edades tempranas creo que ha funcionado muy bien, de mostrarle a los niños que son capaces todos por igual de involucrarse en estas áreas STEM, y que se pueden desempeñar de manera igual, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia, o el Ministerio de MINTIC, que nosotros llamamos en Colombia, ha implementado programas como Chicas en Ciencia o Mujeres en la Ciencia, y son programas que financian involucrar niños, niñas, jóvenes, para que vivan experiencias que sean inmersivas, que sea teórico, que sea práctico, que puedan ir conociendo de qué se trata, como, bueno, yo también lo puedo hacer, también lo puedo lograr, e ir fomentando e ir rompiendo lo que les digo, como esos estereotipos desde muy chiquitos. Entonces tenemos algunos programas que han funcionado, los que les menciono en este momento. Hay un programa de hace años, de un par de años atrás, que se llama Orquídeas Mujeres en la Ciencia, y financian, por ejemplo, participación de estancias postdoctorales, de formación de doctoras, de estudiantes en pregrado, en posgrado, en estas carreras. No hay como unas cifras exactas de cómo estas tendencias se han ido moviendo, por así decirlo, pero, por ejemplo, en la universidad hemos visto que en carreras en estas áreas se han ido incrementando el número de mujeres que se han ido vinculando, asociados y apalancados por este tipo de programas, cómo los motivan a ir incursionando en estas áreas, y cómo estas carreras ya empiezan a ser llamativas para ellos. Dos casos puntuales desde la universidad: tenemos dos profes abanderadas en esta área, en formación en esta línea. En nuestra facultad, la facultad en la que yo estoy en este momento, la Facultad de Ingeniería, Diseño y Ciencias Aplicadas, que cubre pues como todas estas áreas STEM. Y me refiero a dos principalmente: la doctora Marisabel Rivas, que es bióloga de formación con su doctorado en Ciencias Biológicas, y la doctora Carolina Orozco. Yo tengo por aquí mis apuntes también, ella es ingeniera química, ambas directoras de programas de biología y de ingeniería bioquímica, y con programas como programas de formación en pequeños científicos. Es uno de estos, como niños pequeños, los vamos formando en estas áreas a partir de experimentos, de experiencias vivenciales. Y como Carolina Orozco, por ejemplo, se ganó hace poco un premio de mujer, digamos como una de las mejores mujeres en promover el área STEM a nivel mundial. Como ella también, con programas apalancada con estudiantes de pregrado de ingeniería bioquímica, llegan a las comunidades a mostrar estas carreras o estas áreas de desempeño, y cómo las niñas se pueden ver involucradas también en estas líneas, con un programa que se llama Astronauta Análogo, como ellos también les cuentan las experiencias de
hacer el contacto con NASA, cómo mandar un microorganismo que fue identificado desde Colombia a la NASA y cómo lo pueden utilizar, cómo ellos lo pueden cultivar en el laboratorio, cómo, digamos, con todas estas experiencias puntuales. Llama mucho la atención, este tipo de experiencias llama mucho la atención en ellas y han creado programas, hay otro programa que ellas generaron que se llama Curie para el Mundo, que también está enfocado en formar niñas que han sido financiadas por empresas principalmente, y este es otro componente clave, cómo invitar a las empresas públicas, privadas a financiar este tipo de programas. Y son poblaciones, en este último programa en particular, poblaciones de áreas que han sido muy afectadas por violencia, que son de estratos muy bajos, y cómo seleccionan a 20 niñas cada semestre para formarlas en los fines de semana después de sus clases con talleres, con formación teórica, práctica y sacarlos como de esa realidad en la que viven y mostrarles que pueden tener un futuro diferente y cómo pueden ser financiadas también por estas empresas luego para seguir sus carreras profesionales. Y eso lo hemos visto en la universidad, cómo ellos se han ido vinculando y fomentando. Hace poco también una empresa financiaba 10 becas para niñas que estuvieran y que fueran formadas en estas áreas con unos criterios puntuales de selección y eso también las motiva a ellas como a sentir esa relevancia y esa importancia en particular. Otra cosa que ha funcionado brevemente aquí es cómo nosotras como mujeres que estamos en la ciencia, siendo una imagen, por así decir, para estas personas y cómo siendo nosotros como mentoras para ellos en su proceso de formación, tienen como algo a seguir. Bueno, es ella, es mi referente, lo logra bien, hace investigación, publica, da la clase, acompaña, entonces eso es como un mecanismo de motivación también para los estudiantes a todos los niveles. Eh, y también como la inclusión de políticas de género, de igualdad de género digamos que últimamente los gobiernos ha funcionado hasta el momento y esto ha conllevado a conseguir mayor número de recursos y también financiación para procesos de emprendimiento para llevar a cabo investigación que termina en un proceso de transferencia, bien sea empresa o bien sea a industria o a otras instituciones. Entonces, hay varios ejemplos, pues me quedaría mucho tiempo aquí hablando particularmente, pero considerando y hablando también con mis colegas en estos días, yo les comentaba, bueno, estamos invitados a este evento, me gustaría mostrar y llegamos a la conclusión que el cierre de brechas en diferencia de género es clave y demostrar que todos somos capaces, hombres, mujeres, y que estas carreras también son para nosotras y creo que cada vez somos más. Tal vez no hay cifras registradas como tal, hay tantas niñas, pero si uno ve las redes hechas por mujeres, cómo se potencian y programas específicos, creo que hemos ido creciendo y cada vez somos más. Qué espectacular, qué importante, me encanta. Y más eso de apoyar a niñas que viven en zonas rurales, que acá también es una realidad que nosotros tenemos en Paraguay y que muchas veces no llegan ni siquiera a terminar la escolar básica. Y es una pena porque hay muchas niñas y también hombres, ¿por qué no? ¿Verdad? Niños y niñas que tienen potencial, pero no acceden a oportunidades. Entonces es un poco complicado. Y me encanta también la forma en que trabajas, porque trabajas mucho en conjunto con empresas privadas, que es una forma muy interesante de formar alianzas y oportunidades para estas personas que viven allá, o sea, futuros científicos, ¿verdad? Sí, sí, y también algo importante ahí es cómo uno ir creando esa cultura en las empresas. Sí, sobre Ujú. todo cuando hablamos de biotecnología, por ejemplo, biotecnología es una palabra que asusta tal vez a muchos, pero cuando les mostramos, miren, es que pueden hacer esto en su empresa, pueden generar este impacto, podrían mejorar estas cosas y demás, ellos van viendo como que, ok, sí, me interesa. Bueno, Sí. bequemos a una y los vamos formando y los vamos involucrando y como que ven que sí. En este punto ya llegamos a que van formando hasta doctores, que ya eso es un alcance Sí. máximo, porque una cosa es que financien hasta no sé, el colegio, bueno, para nosotros es colegio, el bachillerato, ya otra Ujú. que una universidad, uno dice, bueno, ok, pero ya cuando logramos que financien doctores, uno dice, ok, o sea, estamos logrando cosas importantes, pero es generar una cultura, o sea, honestamente es generar una cultura en la empresa y decir, mire, la necesidad existe, la podemos cubrir y chévere que usted forme a su personal.
usted forme y beque a las personas para que lo logren. Y usted va cultivando, haciendo como ese semillero de personas. Y ha sido como parte del objetivo. Unir gobierno, empresa privada y obviamente universidades para poder pues como apalancar este ejercicio y cubrir de universidades hacia abajo, que ha sido como uno de los enfoques de la universidad, cubrir esas edades tempranas para impulsarlos y motivarlos a que lleguen a este tipo de carreras. Qué espectacular. Muchísimas gracias, Paola. Ahora vamos con la doctora Estigarribia y va muy de la mano la pregunta a lo que había comentado la doctora Paola, que dice, ¿qué iniciativas existe en Paraguay para apoyar a las mujeres en la ciencia y también en la tecnología? Y si es que hay, ¿cómo pueden mejorarse esas iniciativas? Bueno, muy buenas noches para todas y para todos los que nos están escuchando y viendo en esta conferencia. Es un placer para mí estar con estas investigadoras que son mujeres, que tratan de generar iniciativas y que buscan cerrar esa brecha de género y empoderar a, a las mujeres en el ámbito científico y tecnológico en sus respectivas áreas y en sus respectivos países, ¿verdad? Algunas de las alternativas destacadas en nuestros países están, por ejemplo, los proyectos de innovación científica, que son iniciativas gubernamentales del Banco Interamericano de Desarrollo, de organizaciones sin fines de lucro, ONGs, que apoyan a mujeres a liderar proyectos de emprendimientos de base tecnológica. En mi caso, también soy directora técnica de un emprendimiento de base tecnológica y que, bueno, una mujer lidera los procesos técnicos y estos fondos en sí sirven para generar estas empresas de base tecnológica y el Banco Interamericano de Desarrollo, las ONG, tienen indicadores de resultados en donde se busca que las mujeres lideren estos emprendimientos, ¿verdad? Buscan, busca que estas mujeres lideren estas empresas. ¿Por qué? Porque se ha visto como el caso de Paraguay, en donde si bien la demografía nos muestra que los becarios, los investigadores, predominan ya las mujeres. Ya no hay un problema tanto de equidad a ver, hablamos un poco de equilibrio, sino que ya hay una supremacía de mujeres, pero no liderando instituciones, empresas o liderando instituciones que buscan fomentar la ciencia o el emprendedurismo o los ministerios. Hoy tenemos un poquito más de representatividad, pero no siempre. Hay países en el Caribe, inclusive con el mismo desarrollo que el nuestro, y que ya podemos ver que las mujeres lideran inclusive mercados o empresas no constituidas, ¿verdad? Entonces se busca que las mujeres lideren con algunos procesos o algunos fondos en innovación. También, por ejemplo, estas iniciativas o medidas positivas que hacen que se pueda retener a mujeres en posición de liderazgo, también estas empresas o estas instituciones buscan fondos de afuera, de la Unión Europea, y que son fondos que de repente nos sirven para iniciativas empresariales y que no necesitan ser con reembolso, ¿verdad? En la UIP, por ejemplo, la UIP es uno de los gremios más importantes de la industria del país. Hoy yo represento a la UIP en el CONACYT y los proyectos que ellos financian o que llevan tienen como prioridad que el 30% sea liderado por mujeres. A veces incluso se llega al 60%. Estas iniciativas buscan que las mujeres puedan llegar
a posiciones de liderazgo en cuanto a emprendimientos de innovación y demás. También hablamos de los proyectos de investigación desde el CONACYT. Les puedo, desde mi experiencia, comentar que tanto en la parte de gestión como liderar proyectos de investigación científica, estamos muchas mujeres, ¿verdad? A lo mejor no generan como un porcentaje para que sea directamente liderado por mujeres, pero sí hay muchísimas mujeres y muchos proyectos que tienen como eje o como núcleo fundamental a la mujer. Puedo hablarle un poquito sobre una ONG que está trabajando la creatividad para la narrativa de vida y vínculo de madre e hijo en mujeres privadas de libertad. Hablamos del IIX, por ejemplo, que lidera la línea de cáncer HPV con Laura Mendoza y que tiene varios proyectos de investigación en esa línea. Otras instituciones como la FENOT, que está liderada también por una mujer, la doctora María Isabel, ¿verdad? Y que tienen eh, trabajos de investigación con un abordaje intercultural de la promoción de la salud sexual y reproductiva en mujeres indígenas. O sea, son ámbitos en donde uno como mujer está peleando en Paraguay un posicionamiento en cuanto a liderazgo en, en investigación, en innovación. También educación y capacitación. Creemos que hay varios programas de formación de habilidades tecnológicas para mujeres jóvenes en universidades, en centros de enseñanza técnica, que son a través de financiaciones externas que no necesitan ser reembolsados y que lo que buscan es generar capacidades en mujeres, ¿verdad? También hay muchas conferencias y eventos que son espacios donde se realizan charlas, donde se realizan talleres para inspirar a las mujeres a liderar procesos de emprendedurismo, de liderar procesos de ciencia, tecnología, innovación, ¿verdad? Em, ¿Y cómo podemos mejorar? Yo creo que tenemos que aumentar la visibilidad del trabajo que tenemos. O sea, estos espacios para mí son muy importantes. Tenerle a la doctora Paola, a la doctora Antonieta Rojas, que es para nosotros una, una figura, un ejemplo a seguir. Entonces, muchas mujeres también eh, vemos un poco em, esa historia de éxito de las mujeres, que a veces cuesta un poco. Soy investigadora al interior del país, soy mamá, esposa, y aparte tengo que liderar la construcción de la ciencia en un ambiente bastante difícil, ¿verdad? Entonces, pero se puede porque sabemos que uno de los condimentos que tiene el investigador paraguayo es su persistencia, su tenacidad, su capacidad de adaptarse. Entonces sí se puede. Hay que aumentar la visibilidad, hay que fomentar las redes de apoyo, generar grupos que en donde se junten las mujeres para mostrar todo lo que sea sus historias de éxito, también el acceso a recursos. Si bien tenemos la posibilidad, como ya estuvimos hablando, tenemos la posibilidad de estos accesos a recursos, ver un poco cómo esta experiencia de la UIP, bueno, 30% va eh, a que nosotros podamos cerrar esa brecha de género en ciertas partes como ingenierías, matemáticas y las ciencias y la innovación, áreas rurales, trabajar un poco el acceso a la ciencia a las niñas y niños, la equidad, porque a lo mejor no podemos estar peleando en igualdad con la capital del país porque no tenemos acceso al laboratorio, a muchos tutores. Entonces, ver también esa parte de recursos, becas para las zonas rurales, el programas de sensibilización en escuelas, en colegios desde temprano,
la colaboración, como estaba comentando la doctora Paola, entre gobierno, universidad y sector privado. Eso es súper importante. Y las políticas inclusivas que tenemos en varias partes ya instaladas, pero también tenemos que trabajarlo un poco más en la ciencia y en la innovación. Creo que hoy también tenemos una convocatoria en el CONACYT que habla sobre, que habla sobre una iniciativa para postular eh, sobre medio ambiente y mujeres. em, con una cooperación técnica entre el CONACYT y el Banco Interamericano, donde las pequeñas, medianas empresas pueden postular. Sobre todo, tiene el componente principal es que tiene que estar liderada por mujeres y tiene que tener un componente de cuidado del medio ambiente, ¿verdad? Entonces, bueno, no me quiero callar tanto porque, bueno, después seguro vamos a seguir hablando. Yo creo que esas son una de una de las tantas iniciativas que buscan cerrar la brecha de género y empoderar a las mujeres en el ámbito científico. Muchísimas gracias, Gladys. Muy interesante también, y rescato mucho el punto en el que dijiste generar oportunidades para nuestras niñas desde el colegio, o sea, desde el colegio. Y en esa área le tenemos a Linda y le tenemos también a Mónica, que las dos están trabajando actualmente en promociones de las Olimpiadas de Biología. Y en este caso, Linda, que es nuestra representante, está desde Cuba. Así que vamos a ir contigo ahora, Linda, con la pregunta. En este caso, desde tu experiencia, como sos parte de la EMB y la IEEE, quisiera saber qué impacto ha tenido en tu desarrollo profesional y personal hasta ahora, desde tu experiencia. Muchísimas gracias, profe. Y es un placer para mí estar ahí con esta calidad de mujeres. Para comentarles un poco, yo ingresé a MB a partir de, empezando con proyectos de extensión, y son 4 años ya que estoy con la organización, trabajando fuertemente en lo que es la Olimpiada de Biología. Personalmente, me ayudó a desarrollar habilidades como, por ejemplo, el liderazgo, gestionar proyectos, la comunicación, el trabajo en equipo. También, a nivel profesional, actualmente me está abriendo muchas puertas, ya que, como mencionó la profe, trabajo como docente adscripta en mi facultad, y la docente que está en esa cátedra me conoció justamente a través de mis actividades de la Olimpiada. Y cuando ella hace la presentación de mi persona, ¿verdad?, a los chicos, siempre hace alusión a que me gusta muchísimo lo que es la parte de educación. Y sí, estudié la especialización en didáctica también por eso. Por más de que sea bioquímica, sé que a lo que me quiero dedicar es a la educación, a fomentar justamente eso, que nuestras niñas puedan salir adelante y darle la oportunidad que personalmente yo no tuve en su momento. Nunca participé de una olimpiada, y hoy en día eso es nuestra meta: hacer conocer este evento y hacer llegar a más chicos de todo el Paraguay, de los diferentes departamentos de nuestro país, y que puedan tener la experiencia. Como mencionó la profe, estoy desde Cuba, estamos representando a Paraguay, gracias al apoyo de la FACEM en la Olimpiada Iberoamericana de Biología. Y el año que viene tenemos justamente la oportunidad de traer a nuestros chicos a este concurso. Y compartiendo con los compañeros acá de los diferentes países, me di cuenta de que no estamos muy lejos de lo que es la educación, ¿verdad? Me di cuenta que no es tanto la brecha, de que sí tenemos potencial y de que hay que mejorar nada más eso. Entonces, después de aquí estoy más que decidida que este es el camino que quiero seguir formando a nuestros jóvenes, especialmente a las niñas, ¿verdad? Y darle la oportunidad de que puedan representar a nuestro país. También ser parte de un voluntariado te da un sentido de responsabilidad, ¿verdad? Tenés un compromiso social, ¿verdad? Y con tu propia persona. Y también permite conocerte a vos mismo y conocerle a las personas con las que vas a estar trabajando, ¿verdad? Como siempre digo, el principal valor que uno tiene que tener
es la tolerancia. Hay que ser muy tolerante porque se trabaja con distintos tipos de personas y muchas veces no estamos de acuerdo con todos, con todo el grupo, pero aprendí de que hay que escuchar, ya que nosotros también queremos ser escuchados. Entonces, creo que en estos 2 años de trabajo, como coordinadora del Comité de Olimpiadas, formé un grupo de trabajo sólido y cada vez vamos sumando más personas. Y justamente la vez pasada me dijeron, y me sorprendió porque como todos mis conocidos ya van saliendo de la facultad, los nuevos chicos que están ingresando dijeron que si Linda está en la organización significa que se van a hacer bien las cosas. Y eso me llena de orgullo porque muchos de los que están en esta charla probablemente conocen todo el trayecto de la Olimpiada, todo lo que tuvimos que pasar para poder ser hoy en día lo que somos. Entonces me pone muy feliz de que pueda dejar un legado a mi institución, que es la Universidad Nacional de Asunción, ¿verdad? Y también el voluntariado me ayudó a tener redes de contactos, ¿verdad? Hoy en día ya internacional, porque quieras o no, compartí con muchísimas personas acá y como digo, soy muy curiosa porque a todos les voy preguntando cómo hacen en su país, cómo es la educación y voy comparando y es por eso que me di cuenta de que sí, probablemente no estemos al mismo nivel que todos, pero está ese granito de arena inicial, entonces queremos ir nosotros con Santiago, que es el que me acompaña acá en Cuba, a poder implementar esto que estamos aprendiendo acá y poder crecer, ¿verdad? Y verle crecer a nuestras semillas que año tras año se van inscribiendo y confiando en nuestra organización. Qué importante tu labor. Muchísimas gracias, Linda, de verdad. Ya ir plantando esas semillas que después, posteriormente, vamos a cuidar para que crezca y cosechar posteriormente los frutos de esa formación. Y yendo también de la mano de la Así es, semilla y luego la formación, mi pregunta va para la doctora, en este caso, la doctora María Antonieta. Perdón, Antonieta, Sí. y quisiera saber si podrías compartir con nosotros algunos ejemplos de proyectos exitosos que se hayan promovido para la participación, en este caso femenina, en las ciencias en Paraguay, según tu experiencia, porque, profe, de verdad, mi admiración a todo tu recorrido, de verdad. Así es que quisiera escucharte y estoy muy atenta. Sí. Bueno, buenas noches. Muchas gracias, Rebeca, por esta invitación y un saludo a todas las colegas y futuras colegas que están formando parte de este conversatorio. Bueno, básicamente Paraguay tiene, llego a dividir, por ejemplo, lo que son algunos proyectos en desarrollo que Paraguay tiene realmente en este momento y ha tenido en el pasado inmediato sobre el involucramiento y el empoderamiento de la mujer. Generalmente estos proyectos lo hacen de manera indirecta. Entonces me voy a referir primero a estos proyectos que de manera indirecta están realmente impactando o han impactado de alguna manera el, lo que sería el empoderamiento de la mujer y sobre todo el fortalecimiento y el acortamiento de de la brecha de género. Por ejemplo, en el país los programas de desarrollo generalmente estimulan la participación femenina en algunas acciones que digamos que tienen que ver un componente científico. Como dije previamente, lo hacen de manera indirecta. Están diseñados para cumplir, por ejemplo, propósitos ya establecidos en las agencias de financiamiento muchas veces que plantean de manera global la necesidad de mejorar la participación de la mujer en diferentes ámbitos. Por ejemplo, hay un programa que ha sido muy exitoso y que aún está vigente, que es el de el aula Gajú, que está liderado por la Universidad Nacional de Asunción y el MEC, y está financiado por la Unión Europea. Y acá incluye, por ejemplo, la creación de programas de posgrado en diversas universidades, como maestrías y especializaciones que buscan mejorar la calidad educativa y las habilidades docentes en el área de, por ejemplo, de didáctica,
habilidades docentes, en neurociencia, en investigación educativa. Entonces, y están conformados generalmente las personas que lideran son mujeres. Las que lideran estas iniciativas son prácticamente todas en las diferentes universidades que están participando son mujeres. Por ejemplo, la actual decana y directora del Instituto de Lenguas, por ejemplo, ha presentado recientemente un proyecto de doctorado que está relacionado con este proyecto liderado por la Universidad Nacional de Asunción. Entonces, también hay otro proyecto que es muy importante, que es un proyecto que se refiere más bien al mejoramiento de las actividades de la mujer en el ámbito, en el ámbito del hogar y en el ámbito de su propia comunidad. Y es mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres rurales del Paraguay. En este proyecto, por ejemplo, también están liderados por mujeres que van junto a otras mujeres. Esto es un proyecto también de la Universidad Nacional de Asunción. Está involucrada la Universidad Nacional de Caguazú, de donde es Gladys, por ejemplo, y la Universidad de Nihon Gakuo, y también está involucrada la Universidad de Yokohama de Japón. Y generalmente se centra en promover la participación de mujeres rurales en la cadena de producción, comercialización, a través de capacitaciones que durante, por ejemplo, la pandemia, que era cuando estaba funcionando, se hizo de manera virtual y posteriormente, bueno, se incorporaron en la producción hortícola, elaboración de postres, capacitaciones en general como una herramienta para la comercialización de sus propios productos. Entonces, esto sería de manera indirecta, ¿verdad? Hay otros en el ámbito de la biodiversidad, en el ámbito de la participación en la política a través de la capacitación también. Hay otros que están relacionados con mujeres, pero que tienen limitaciones, digamos, para poder llevar adelante sus trabajos. O sea que hay realmente una serie de proyectos, estos están más relacionados con el PNUD y ONU Mujeres, que tienen mucho peso, digamos, en una serie de proyectos que están acá en Paraguay y que siempre el que está al frente es una mujer, ¿verdad? Que está liderando este tipo de proyectos. Ahora, esto yo lo considero que es una manera indirecta, ¿verdad?, de impactar. Con relación al CONACYT, por ejemplo, puedo decir, el CONACYT tiene aproximadamente unos 755 proyectos ya financiados, adjudicados, que ha adjudicado desde el 2014 hasta parte. Solamente 17 proyectos son proyectos dirigidos a el empoderamiento de la mujer. Son proyectos, por ejemplo, de mujeres privadas de libertad también. O sea, está relacionado todo con el problema de la brecha que existe desde el punto de vista no solamente en su capacitación, digamos, en su formación, sino también desde el punto de vista político. Entonces, esto solamente representa el 2% del total de proyectos que ha financiado el CONACYT, que es muy poco, ¿verdad? Entonces, yo creo que estas son cosas que hay que realmente abordar, pero son proyectos que han sido financiados, algunos están actualmente todavía en ejecución y son liderados por mujeres también, los 17 proyectos, pero yo diría que todavía falta mucho para generar evidencias que puedan posteriormente ser utilizadas en políticas públicas y que permitan realmente acortar esa brecha de género que tenemos en el país. Nosotros somos un país muy peculiar, sobre todo a nivel de ciencia, porque el 50% somos mujeres, ¿verdad? Pero ya decía Gladys que de esas 50 mujeres, 50% de mujeres, muy pocas son las que están en capacidad de liderazgo, ¿verdad? Y también yo tengo un dato que sería muy importante que les quiero mencionar, que es de todos los proyectos de investigación que se han presentado en el CONACYT, personas que se presentaron a los proyectos, más o menos hay un total de unas 3.000 personas en total.
Las mujeres, por ejemplo, están por debajo del número que ocupa roles de importancia, están por debajo de los roles que ocupan los hombres. Y voy a poner un ejemplo, por ejemplo, como investigador tutor, en esos proyectos aparecen 16 mujeres, en cambio, el investigador tutor son alrededor de 41, o sea, prácticamente triplica el valor. También, por ejemplo, pero si nos vamos a mirar em, el, el, el recurso humano técnico de estos proyectos, ahí las mujeres son mucho más que los hombres. O sea, son, digamos, el potencial técnico de todos estos proyectos de investigación, pero la mayoría de los proyectos están en los lugares de liderazgo de los proyectos, superan los hombres. Lo mismo pasa con la formación de posgrado. Por ejemplo, los doctorados, mientras que hay 600 mujeres que tienen doctorado, hay 1050 hombres, por ejemplo, que presentaron proyectos nomás en CONACYT, ¿verdad? Que aparece su nombre. Y en el caso de la maestría sí lideran un poco más las mujeres, digamos unas 1000 mujeres que tienen maestría y los hombres aparecen aproximadamente con 700 que tienen maestría. Pero lo que llama la atención es que es arrollador, digamos, lo que sería la mano la mano técnica de obra dentro de los proyectos de investigación está en manos de mujeres. Entonces somos muchas, tenemos un porcentaje elevado, pero no tenemos la capacidad de liderazgo o no estamos ocupando esos lugares que podríamos perfectamente estar haciéndolo. ¿Verdad? Porque el mensaje que tiene que llegar no solamente a la sociedad civil, es que somos iguales, no es no es una cuestión de sexo, sino es una cuestión de roles que nos han colocado desde el punto de vista cultural. Entonces, esas son cosas que hay que romper, estos procesos para realmente llegar a ocupar estos cargos de liderazgo. No podemos continuar así. Creo que todo lo que se ha dicho, que dijo la doctora Paola y lo que dijo también Gladys y Linda, es que tenemos que empezar desde temprano, ¿verdad? Porque los niños, por ejemplo, hasta los 5 años, ellos no diferencian que yo soy hombre, soy un nene, yo soy una nena. Pero después de los 6, 7 años, no, después ya los niños, es tonto lo que hacen, ellos juegan con nosotros, jugamos con muñecas. Y eso se estimula mucho en la casa, las mujeres a jugar con las muñecas, los niños a jugar con los carritos, a hacer robótica. Entonces, hay como ya desde ahí, es un rol que le van marcando y desde la casa habría que empezar a modificar estos comportamientos para que las niñas puedan realmente sentirse estimuladas, desde muy temprano para ingresar a formar parte del proceso de la generación de conocimiento a nivel nacional. Qué Entonces, bueno, en importante. términos generales te conté un poco que creo que es importante mencionar así. Hay muchos proyectos que indirectamente pueden influenciar, pero proyectos concretos, ya te digo, el 2% desde el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Qué importante y qué datos tan interesantes, porque la verdad que yo no estaba en conocimiento y no sé si alguien más estaba en conocimiento acá y me parece, o sea, ahora que todas, o sea, y falta Mónica, con Mónica vamos a ir a la parte estudiantil, me parece muy importante como todas desde las etapas vamos formando parte de esa formación de futuras líderes de las ciencias, en este caso mujeres en Paraguay. Y yendo de la mano ya con todo lo que hablamos, voy contigo, Mónica, y te hago la siguiente pregunta. En este caso, ¿cómo crees que las organizaciones estudiantiles pueden contribuir a la promoción de la igualdad de género en carreras STEAM? Y en este caso, obviamente, vos que sos biotecnóloga, entonces, en la biotecnología. Ok, primero que nada, buenas noches y para mí es un honor estar acá compartiendo con tantas mujeres que por sobre todo noto ese interés por generar esas oportunidades para las mujeres y para mí eso es sumamente genial porque significa que cuando se unen personas con intereses comunes pueden salir grandes cosas y creo que en esta reunión pueden surgir grandes ideas. Bueno.
Yo estoy actualmente en una organización que se llama WIE, que justamente habla de la equidad, de generar oportunidades de igualdad en mujeres y hombres en todo lo que es el área. Y algo que hacemos y que va de la mano con lo que mencionó la doctora Estigarribia y la doctora Antonieta es no solo dar habilidades técnicas, habilidades duras, porque si hacemos también complementación, por ejemplo, por más de que yo sea estudiante de biotecnología, bueno, en estos espacios también me enseñan programación, porque no es solamente salir un poco de esos roles de las carreras de que si vos sos solamente de química, solo tenés que saber de química, puedes saber de más, incluso marketing, salir de todo ese contexto de que solo puedes ser técnico. Y una de las cosas que se agrega es las habilidades blandas, porque justamente hoy en día sabemos que uno de los primeros pasos que necesitamos tener es, es ocupar roles de liderazgo, no solo para poder trabajar para que más mujeres estén en esta área, sino también para ser el ejemplo y el modelo de las niñas, porque eso es lo que hoy en día más falta. Y hay muchas mujeres que son ejemplos, hay muchísimas mujeres que son exitosas, hay muchísimas mujeres que están logrando contribuir enormemente al desarrollo del Paraguay y que si lo comunicáramos a los niños, mira lo que está haciendo esta mujer, esa niña diría, wow, yo quiero ser como ella. Y esa es una de las cosas que nosotros necesitamos. Necesitamos que los niños conozcan más quiénes son las superheroínas, quiénes son las que están trabajando hoy en día para el desarrollo del Paraguay, que quieran, que empiecen a tomar como modelos a estas mujeres paraguayas. Comento esto de los roles, porque una cosa también que vi, no me quiero ir tanto el tema, es pero que en los chicos de escasos recursos nos vamos más solo al interior. Mismamente en Central, chicos de escasos recursos no tienen las mismas oportunidades que chicos con más recursos de tener acceso a actividades STEAM. No tienen acceso a siquiera que les guste, porque el sistema de educación no está dado para que a ellos les guste. Pero el tener ellos una figura y digan, wow, la doctora Antonieta está haciendo todo esto, está impactando, está haciendo una heroína, yo quiero ser como ella. Nosotros necesitamos que la población, que esos niños, que todos ellos conozcan quiénes son los que están moviéndose detrás actualmente por el desarrollo del país, quiénes son esas mujeres que están haciendo eso. Y eso es algo de lo que les puedo compartir. Muchísimas gracias, Mónica, y también tenés muchísima razón, porque yo también trabajo en Fundación Chile, o sea, en la Fundación Ciencia Joven, que es del gobierno de Chile, en proyectos STEAM, y justamente a nosotros, o sea, a mí, como tutora de proyectos STEAM, me toca ir a colegios con diferentes realidades, y mismo en Central, es muy diferente un colegio de Asunción que otro colegio de Capiatá, por ejemplo, son realidades de chicos totalmente diferentes, que de verdad estamos a kilómetros ahí cerquita. Entonces, es cierto, tienen toda la razón. Bueno, entonces voy ahora a lanzar una pregunta en general para todas, y vamos respondiendo de acuerdo a cómo quieran ir interactuando. Entonces, ¿cómo en este caso, qué mensaje le gustaría transmitir a las jóvenes en este caso, y los jóvenes también, que están considerando una carrera en ciencia y tecnología? Teniendo en cuenta su posición de trabajo, su experiencia laboral, personal, académica, teniendo en cuenta eso, ¿qué mensaje le dejaría? No sé, quién quiera. Bueno, puedo empezar yo, Sí, que, claro que sí. que justo tengo abierto el micrófono acá. Bueno, yo estuve pensando, esa pregunta fue la que me estuvo rondando en la cabeza cómo realmente, qué le diría yo, ¿verdad? A los jóvenes que están considerando una carrera en ciencia y tecnología, ¿verdad? Yo personalmente he escuchado muchas veces que hacer investigación es solo un privilegio de los países ricos, ya sabemos, ¿verdad? Porque cuesta mucho dinero, pero en realidad para investigar, yo creo que además, por supuesto, se necesita infraestructura edilicia, equipamiento y capacitación, por ejemplo, del recurso humano. En mi opinión, lo más importante es el ambiente propicio para llevar adelante la investigación. O sea, el estudiante tiene que buscar
lo que llaman el mentorazgo. Yo creo que es fundamental en la vida de un joven que quiere empezar, buscarse gente que sea optimista, paciente y apasionada por su trabajo, que esté dispuesta a crear un ambiente académico, por ejemplo, que estimule el entusiasmo de los demás jóvenes, que convenza a los colegas, que logre sentir, por ejemplo, que llegar que cree en un ambiente donde sea que llegar al lugar de trabajo sea realmente un placer y no una obligación de ir todos los días. Ese tipo de persona es la que debe atraer a los estudiantes, ¿verdad? Porque es esa generalmente el que le lleva de la mano y le mantiene el entusiasmo alto, digamos, ¿verdad? También, por ejemplo, una de las primeras cosas para uno investigar, por ejemplo, es la curiosidad. Se tiene que ser curioso, porque nosotros, los investigadores, siempre estamos con una pregunta que hay que responder o una hipótesis que confirmar o rechazar. Pasamos, pasamos mucho tiempo antes de meter las manos en la masa, digamos, irnos al laboratorio o ir a hacer alguna actividad. Pasamos indagando, discutiendo con los colegas, a ver si se puede reproducir o no. Encontramos, por ejemplo, esto ya se hizo en otro lugar. O sea, hasta que uno termina involucrándose, yéndose a su mesada de laboratorio para enfrentar muchas veces lo que es impredecible, ¿verdad? Entonces, en los ambientes propicios, la inspiración, por ejemplo, puede llegar en cualquier momento, pero cuando menos lo esperamos, y generalmente las mejores ideas, inclusive los saltos que ocurren en el conocimiento, se van generando en el fervor de la discusión de los grupos, en las mesas de trabajo, a la hora del almuerzo, tomando un café. O sea, es ahí en donde se cruzan, digamos, las ciencias, en la interfaz de la ciencia. Es muy importante porque ahí vienen las mejores ideas para llevar adelante. Otra forma, por ejemplo, fascinante de los grupos es cuando son de diferentes disciplinas, ¿verdad? Entonces esa interfase es donde permite que las ideas sean realmente geniales. Entonces la mentoría es fundamental para el crecimiento de alguien que se inicia en la ciencia. Así que, y unirse a estos grupos que van cumpliendo esta serie de características, yo creo que es lo que le permite iniciar ese camino hacia la ciencia, usando la investigación, por ejemplo, como una herramienta fundamental para todo ese proceso. Porque nosotros lo que queremos formar es un investigador independiente que sea capaz de generar conocimiento original y nuevo, relevante y de calidad. Que publique sus resultados, que los patente, ¿verdad? Que forme otros investigadores, que gestione recursos. Y para eso yo creo que se necesita ir de la mano de gente que cree el ambiente alrededor de él, donde esos jóvenes que quieren crecer estén bajo ese paraguas hasta que llega un momento en que se desprenden y forman sus propios grupos, ¿verdad? Porque al final la investigación siempre se hace con un propósito de utilidad pública, aunque sea investigación básica para generar más conocimiento o sea una investigación aplicada que genere un producto, siempre todo esto es para generar una utilidad pública. Así que yo creo que hacia ahí yo apuntaría mi mensaje a los jóvenes que quieren hacer ciencia. Qué importante. Muchísimas gracias, doctora. Y también les recuerdo a la audiencia que pueden ir dejando sus preguntas en el chat. Si tienen alguna pregunta dirigida a alguna de las disertantes o una pregunta en general abierta, no hay ningún problema. Vamos a leer al final. Y también tenemos que mencionar que este espacio se está dando gracias a nuestros patrocinadores, que son parte de los patrocinadores del Congreso, que es Macrobios, Tecnomil, Lapsol, Lobob, ASM Paraguay, Masquelier Medicina Integral, Labco, Parpop y también Chaco Paraguay. Muchísimas gracias a estas empresas que apostaron a nuestro trabajo y nos están apoyando con esta iniciativa. A ver, otra pregunta, o sea, la siguiente persona que va a responder la pregunta. ¿La misma pregunta? La misma pregunta. Bueno, yo les quiero compartir un poco, yo tengo estudiantes, el curso que yo pues llevo en este momento que es biotecnología en pregrado,
Tiene estudiantes de diferentes carreras, química, biología, química farmacéutica, ingeniería bioquímica. Y el mensaje siempre es, si tienes pasión por la ciencia, ten disposición de aprender, ¿sí? Disposición de moverte en diferentes ámbitos. El mundo laboral nos está pidiendo en este momento un trabajo multidisciplinar, que no somos toderos y no somos capaces de todos, pero el trabajo en equipo em, es esencial para llevar a cabo este tipo de ejercicios. Entonces, la ciencia es de resiliencia, la ciencia es de tener momentos de frustración, tener capacidad de resolverlos, tener capacidad de compartir con el otro, de preguntar al otro, de tener esa mentoría, de no tener miedo a decir, levantar la mano y decir, oiga, no puedo, pero guíeme y yo sigo, y tener humildad para compartir y para poder llegar a los otros. Yo creo que eso es muy importante, o sea, tener esa capacidad de compartir el conocimiento, de guiar al otro. No somos expertos en todos, pero la experiencia es esencial. La disposición de querer aprender es esencial, o sea, decir, no, es que yo soy bióloga y solo hago cosas de biólogos, no. ¿En qué momento yo me tengo que mover, salirme de esa caja en la que creo que se han estructurado como los pensamientos y decir, listo, estoy lista para poder seguir adelante, estoy listo para poder seguir adelante? Pero siempre a mis estudiantes siempre les digo, bien sea en clase, bien sea haciendo su trabajo de investigación, bien sea lo que sea que estén haciendo, muchachos, tengan disposición, disposición de aprender, tengan humildad para recibir, tengan humildad para dar y aprendan a adaptarse a diferentes cambios, valoren al otro como un par, siempre van a tener al que hace administrativo, al que llega a la comunidad, al que, bueno, todas tantas áreas, porque ahorita no somos una sola área, una sola ciencia, una sola disciplina, sino es el trabajo en equipo y cómo entre todos podemos llegar a diferentes públicos, a diferentes comunidades, cómo llegar a la gente y decirle, oiga, esto que yo estoy haciendo, que ustedes creen que está por allá, todo abstracto, miren, es esto, les va a servir para esto, tener esas como esas otras habilidades blandas, pero mi mensaje siempre es ese, disposición, humildad y meterle la pasión que nos mueve por ser científicos. Yo creo que eso es una pasión, no se obliga ni se impone, sino que nace y se va fomentando, se va cultivando. Y yo creo lo que les mencionaba al inicio, irlo mostrando y como que írselos acercando a las personas hace que abran una ventanita que tal vez ni siquiera la contemplaban. La mencionaba, por ejemplo, Mónica ahora cuando decía, es que no es solamente decir sí, chévere, sino generar esos espacios, o sea, decir, bueno, vamos a llevar a estos estudiantes, el caso que yo les comentaba, acerquémoslos, mire, aquí hay un público interesado, formémoslos, llevémoslos de la mano, vincularlos y es la manera como hemos ido creciendo. Pero eso es como desde mi experiencia como profe, como investigadora, es como el mensaje y siempre los impulso como, bueno, muchachos, sí, no dio, bueno, vamos, hagámosle, mírale este lado, porque es la parte emocional, uno le toca ser psicólogo, le toca ser profe, le toca ser director, le toca hacer de todo, porque esa es la realidad. Pero cuando dan las cosas es como, guau, sí, profe, tenías razón, chévere, gracias, está el llanto, la risa, todo, y es una familia, porque como decía la doctora Antonieta, que sea un gusto ir a trabajar y no como, oh, me tocó ir otra vez allá a hacer algo, sino es, me encanta, sí, lloro, pero la gozo porque pasa más tiempo allá que en la casa, entonces, o pasamos más tiempo en los lugares de trabajo que en la casa, entonces es una familia que se fomenta y que crece, pero esa es como mi experiencia en lo personal y como lo que trato siempre de transmitir a las generaciones que se acercan o que llegan o que tengo pues la posibilidad de llegar. Qué importante, me encanta porque todo lo que mencionaste, Paola, y mencionaron también las demás, para mí resalta mucho todo es liderazgo, o sea, yo le veo a líderes en actuación, actualmente cada una en su área, y me parece eso es importante porque justamente si somos líderes, vamos a impactar más, así como decía Mónica, wow, ¿qué hace ella que yo quiero también ser así, ¿verdad? Entonces eso, sí, ahora vamos con Linda, porque Linda está un poco corta de internet, está ya, estamos contigo, Linda. Sí, profe. Eh, Otra área en donde justamente yo me estoy desempeñando es la investigación. Como mencionaron las demás disertantes, no es un camino fácil, ¿verdad?
Y antes de haber empezado en este camino, a mí me hubiera gustado tener lo que mencionaron, un grupo de apoyo o alguien que te pueda guiar en ese camino y decirte por todo lo que vas a pasar, ¿verdad? Entonces, creo que es fundamental que haya una organización que pueda promover, ¿verdad?, la creación de políticas de diversidad e inclusión en las instituciones académicas y así poder mejorar de alguna u otra forma el acceso a las oportunidades de las mujeres en la ciencia, ¿verdad? También que estos grupos de apoyo puedan tener disertantes o personas que puedan contar sus experiencias de las estrategias que utilizaron para poder enfrentar los obstáculos y esa brecha que existe, ¿verdad?, de género en la ciencia y también el equilibrio entre lo que es el trabajo y la vida personal, ¿verdad? Porque como todos sabemos, las mujeres de repente tenemos mucho más trabajo y tenemos que tratar de equilibrar, poner en la balanza eso y hay experiencias, y conozco gente que por asuntos personales tuvieron que dejar sus sueños de ser un investigador o de perseguir lo que ellos quieren por poder cumplir con su familia o con sus cosas personales, ¿verdad? Es muy importante también el papel de la familia. Yo considero que es uno de los pilares fundamentales. A mí y mis padres me apoyan hasta hoy en día y es gracias a ellos que puedo realizar, ¿verdad?, lo que me gusta, que es enseñar, hacer investigación y estar dentro de organizaciones sin fines de lucro, ¿verdad? Y demostrar y enseñar lo que sé hacer, ¿verdad? Gracias a ellos puedo todavía darme el lujo, la verdad, de estar participando activamente en estas organizaciones. También siempre creo que es importante tener esos grupos de charla donde se pueda compartir de repente las experiencias de vida y de superación, ¿verdad? Y romper ese paradigma y fomentar el camino de la ciencia, organizar talleres donde se impulse el desarrollo de las habilidades blandas. Y justamente acá tengo una experiencia de que fue el año pasado que me presenté a la jornada de jóvenes investigadores, ¿verdad? Y fue a nivel regional donde estaban Brasil, Argentina, Bolivia, Chile, y donde uno, la verdad, atemoriza tenerle a tantos países y a países que son considerados potencia, ¿verdad?, frente. Y la verdad que no me esperaba ganar un premio porque yo escuchaba los otros trabajos y wow, decía, pero como mencionaban también acá las disertantes, muchas veces no hace falta mucho material para hacer ciencia, porque la verdad que los trabajos que actualmente estoy haciendo no tienen como mucho material o mucho equipamiento, lo hacemos con cosas caseras que nosotros mismos preparamos y pensar que ese trabajo llegó al podio es algo fascinante porque comparando con los otros trabajos, nadie diría que un trabajo que es preparado de forma casera podría llegar a eso, ¿verdad? Y es a lo que apuntamos hoy en día, tratar de con lo mínimo poder obtener resultados buenos. Muchísimas gracias, Linda. En serio, sí. Con poco lograr mucho, sí. Aunque, bueno, es importante, sí. Bueno, muchísimas gracias, Linda. Así es que ahora A sí se ustedes, me pues. acaba el Sí. internet, estamos, sí. Bueno, ahora vamos con Mónica. Sí. Bueno, yo me gustaría comparto completamente con la doctora Paola, Antonieta y Linda. Entonces me gustaría dar otro enfoque de que yo veo como estudiante, que es, les diría, trabajen por su país. Porque algo que yo noto mucho acá en Paraguay es que hay muchos jóvenes talentosos, muchas mentes brillantes, pero que apuntan a salir del país y no volver. Estaba buscando la frase, no encontré, que decía, por algo nacimos en este país. Es nuestro deber como paraguayos el tratar de trabajar por el desarrollo del país. Sabemos que la ciencia permite el desarrollo y es sumamente fundamental hoy en día en países como Paraguay. Y decirle a esos jóvenes que están pensando en estudiar porque por supuesto tienen un interés, que no se olviden de su país, que usen ese interés y esa pasión que sienten por la ciencia en buscar soluciones a problemas que actualmente enfrentamos en Paraguay. Eso sería mi mensaje que le diría, aparte de todo lo que ya comentaron las doctoras, sería no se olviden de su país.
Ok, muchísimas gracias, Mónica. Muy importante tus palabras y vamos contigo, la doctora Gladys Estigarribia. Ay, qué motivadoras tus palabras, Mónica. Y yo me veía a tu edad, yo le veía a la doctora Antonieta trabajando y decía, bueno, me encanta, quiero hacer ciencia. Y bueno, empezamos con nada acá en el interior del país. Como dijo la doctora Paola, al principio fue frustrante. Muchos de los que llevaban con nosotros, muchos de los que estaban en el grupo de investigación, hoy son empresarios, no hacen ciencia, hacen asistencial y no están ya en el equipo. Porque como lo estaba diciendo, vamos a encontrar momentos de frustración porque uno, aparte de ser investigador, uno también tiene que ser gestor, también tiene que ser, desde el punto de vista que todas somos mujeres, acá tiene que ser mamá, tiene que ser esposa y tiene que encontrar todo ese tiempo. Yo terminaba mi maestría con un hijo de 5 meses. Entonces, yo tenía que ir a Itapúa, a la Universidad Nacional de Itapúa, y cruzar la frontera porque teníamos laboratorio en Argentina, en Misiones, y mi hijito de estaba mamando y tenía que quedarse en el hotel. Y eso, tener la capacidad de pasar todo eso, pasar todas esas barreras, y empezar a generar ciencia, empezar a recoger los frutos, es lo que a veces cuesta, ¿verdad? En el camino. No digo que para los hombres sea fácil, tampoco, porque bueno, es generar, yo tengo colegas con quienes trabajo desde que comencé esta carrera y también cuesta, también, pero tiene sus frutos. Hoy nosotros estamos consolidando nuestro grupo de investigación de tuberculosis. Trabajamos, por ejemplo, con Stanford, trabajamos con Yale y Fiocruz, y estamos generando redes de investigación fuertes, eh, sólidos, que bueno, ya hoy uno tiene que elegir dónde ir a presentar su trabajo de hace 15 años. Y, y yo digo, bueno, siempre busco la manera de motivarle a mis chicos. Yo trabajo con medicina, trabajo en iniciación científica. Y entonces les digo, bueno chicos, tenemos que publicar porque finalmente hoy, si queremos entrar a CONARE, vale tantos puntos. Si queremos concursar, vale tantos puntos. Pero ahí por el camino uno encuentra investigadores que realmente se adueñan de la idea, que son esos investigadores que buscan generar evidencia para políticas públicas, como decía Mónica, pensar en un país que necesita la generación de evidencias para políticas públicas buenas, em, pensar en investigadores que se unan a lo que necesita la empresa. ¿Qué necesita la industria? ¿Qué necesita la empresa? Y ahí generar investigadores, que esos investigadores busquen tutores. Por ahí, como decía la doctora Antonieta, buscar tutores con experiencia, buscar generar redes de investigación y encontrar ese ambiente que que les motive a trabajar en ciencia. Hoy yo pienso que nos falta mucho, pero sí tenemos ya un camino andado, podemos pensar en ser investigadores y tener una profesión, porque hoy tenemos el CISNI, tenemos proyectos de investigación y grupos de investigadores consolidados, y tenemos programas que incentivan a la innovación y programas que incentivan a mujeres a liderar empresas. Entonces es buscar, es generar proyectos y bueno, no esperar que caiga de arriba. Esa es mi experiencia, no esperar que la gente lleve hasta tu oficina, hasta tu casa, sino que es buscar. Muchos de los chicos que ahora están trabajando conmigo, tengo 2 tutorandos ya doctorandos afuera, que siguen mi misma línea, y bueno, que son personas que buscaron ese lugar, ¿verdad?
Nosotros también como gestores de ciencia, con la doctora Antonieta, con la doctora Paola, tenemos que generar ese espacio para que los jóvenes encuentren ese lugar en donde ellos puedan potenciarse. Pero también le animo a los chicos, a los jóvenes, a los investigadores que busquen esos tutores, esos espacios y que piensen en el país, en su región, en generar evidencia científica y en potenciar la ciencia en nuestro país, porque a partir de ahí, de esas investigaciones aplicadas o de esas básicas, generamos las empresas de bases tecnológicas. Mi experiencia es esa. Durante muchos años trabajé en la generación de evidencia científica, generamos recursos humanos altamente capacitados en el interior del país y luego vino la pandemia y nosotros teníamos la posibilidad de ser un brazo para generar diagnóstico y llegar temprano a, eh, a los diagnósticos de COVID. Entonces nosotros, gracias a todo lo que se caminó antes en ciencia, nosotros pudimos generar ese servicio porque ya teníamos un laboratorio de biología molecular y fuimos el primer laboratorio de biología molecular. No dimos abasto como público y ahí entonces se me prendió la idea, no, vamos ya a la parte privada y generamos nosotros un espacio también de una empresa de base tecnológica con otro socio, que ahí también yo les quiero comentar. Yo a ser, por ejemplo, la empresaria que lleve esa empresa, a pesar de que podía, sino que yo me veía más técnica. Entonces, me uní a ese grupo y trabajamos y generamos una empresa de base tecnológica que hoy trabaja con alimentos, que trabaja con medicina de precisión, que está empezando y bueno, que tiene muchas puertas abiertas, ¿verdad? O sea, de la investigación pasamos a la innovación y pasamos al servicio. Y bueno, todo ese camino que ya recorrí fueron varios años, pero me anima a decirles que es una carrera motivante, que es una carrera que tiene muchos frutos y em, que genera, eh, que genera un impacto positivo en la región y en el país. Pensemos en nuestro país, como decía Mónica. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora, y muchísimas gracias a las demás disertantes y al público. No tenemos ninguna pregunta en el chat, así es que esto ha sido todo nuestro conversatorio, de verdad enriquecida, inspirada, y espero que esto llegue a más personas después. Y muchísimas gracias. Gracias por compartirnos su experiencia, su... tengo una pregunta antes de cerrar. Dice, María Guarín, ¿qué recomiendan para hacerle llegar al gobierno que ser investigador es como una profesión? Porque para capacitarse como investigador no hay en Paraguay, o sea, no hay una licenciatura, tengo entendido, ¿verdad? La mayoría lo hace en el exterior. No sé si... Bueno, en realidad, Daddy, no, en realidad, doctora, te detengo y luego te complemento. Te doy la palabra, doctora, que vos trabajaste en lo que es la ley del investigador y todo eso, entonces explicarle un poco a este alumno que nos está escuchando que no necesitamos una carrera de titulación de investigador, sino que necesitamos trabajar en investigación. Sí, básicamente, bueno, yo primero le quiero decir que no hay inmediatez en la ciencia. O sea, la capacidad de respuesta de un país es el resultado de inversiones de décadas en capital humano, ¿verdad? Y la condición en que se encuentren sus investigadores, ¿verdad? Como el investigador como factor de cambio, ¿verdad? Sobre todo cuando a ciencia se refiere. Y ese es el propósito que se creó o que primó cuando desde la sociedad científica, que es lo que Gladys quiere que yo cuente un poco, se creó el Sistema Nacional de Investigadores. ¿Por qué? Porque, y eso Paola va a poder entender, porque ellos tienen 50 años más de ciencia que nosotros, ¿verdad? Pero nosotros teníamos
un programa de incentivo al investigador que fue creado hace 13 años atrás. Y era personas y todos los niveles, desde el nivel iniciante hasta el nivel 3, digamos, que ya sería el investigador consolidado, que ha recorrido, ha hecho un gran recorrido, digamos, a través de un proceso de producción científica. Y ese daba dinero, o sea, empezó dando dinero a los investigadores. ¿Por qué? Porque la ciencia en Paraguay era considerada un gasto y no una inversión, ¿verdad? Era un gasto conseguir dinero para esto. Entonces empezó a revertirse un poco la idea de que es invertir en las personas que quieren formarse, que tienen una profesión, porque no es la profesión de investigador se hace, como estaba explicando Gladys, va por el camino. No te dan un título, digamos, vos sos ahora investigador. Ahora, cuando es la idea de trabajar en la academia, entonces sí, se hace la carrera como investigador dentro del marco académico de las universidades y se forman las maestrías, los doctorados y el doctor el hecho de que reciba un título no necesariamente tiene que empezar a producir ciencia. Entonces, pero es lo que se espera de él, que genere conocimiento nuevo y vaya aportando, digamos, al desarrollo científico y tecnológico del país. El Sistema Nacional de Investigadores del Paraguay se crea ante la necesidad de darle estabilidad a aquellas personas que se dedican en el país a hacer investigación y que le da derechos, pero también le da deberes, ¿verdad? Porque el incentivo era solamente eso, es vos producís y te vas a permanecer acá y vas a recibir tu incentivo en la medida de que produzcas ciencia y formes a otros. Ese era el PRONI. Pero el sistema ya le da deberes y derechos y lo convierte en investigador nacional. ¿Verdad? Aquel individuo que está formado en un área y que está produciendo, como yo decía, que produce conocimiento nuevo, forma a otros, busca dinero para trabajar, patenta, y generalmente todo eso lo hace con un propósito de utilidad pública. Entonces, con esa definición de lo que hace un investigador, es lo que el PRONI deja de ser programa de incentivo y pasa a ser un sistema nacional de investigadores. Es una carrera, pero no una carrera que uno entra en la universidad y voy a hacer la carrera de investigación. No, uno, tal como explicó Gladys, eso se va generándose y como explicó también la doctora Paola, es estar dentro de un grupo que te va incentivando, pegarte a la experiencia, ir aprendiendo estar en un ambiente adecuado, como yo planteaba, que genere realmente ese deseo de ir a aprender cada vez más en ese lugar, porque las personas que están te dan ese ímpetu y ese estímulo para que sigas adelante con tu carrera de investigador. Pero ahora, con el respaldo nacional de una ley que está reglamentada y que transfirió las ideas del PRONI a una ley que actualmente se lleva adelante en el país. Yo creo que eso le ha dado estabilidad al investigador nacional y le ha dado deberes también para que sepa que entrar ahí es una carrera donde va a hacer, a producir ciencia, a generar conocimiento nuevo y a contribuir al desarrollo científico y tecnológico del país, que eso es fundamental. Entonces, yo le diría eso, yo pienso que esa pregunta de este estudiante, que para hacer llegar al gobierno, el gobierno aprobó la ley, o sea, uno de los estamentos, mejor dicho, el Congreso y el gobierno reglamentó la ley, ¿verdad? Para que esto se lleve adelante y es el que da el dinero para el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, para que es el que marca las políticas públicas, la política de ciencia y tecnología. Actualmente nosotros tenemos una agenda de ciencia y tecnología en Paraguay, que tiene 4 desafíos muy importantes para cumplir, que el que se arrima a uno de estos desafíos ya sabe que va a tener que
impulsar su contribución a la ciencia en equipos multidisciplinarios, porque los desafíos, a diferencia de las prioridades, los desafíos son eso, es unirse con otros para llevar adelante. Y eso es lo que estimula justamente lo que decía la doctora Paola, el trabajo multidisciplinario y el aprendizaje fundamental, que es la experiencia de los grupos más antiguos y con personas con más experiencia, llevar adelante en esas 4 líneas importantes que el país tiene como desafíos y que son fundamentales para ese desarrollo del conocimiento y la economía del conocimiento, que acá todavía es un elemento fundamental para el país. Así que yo creo que sí, hay está el gobierno inmiscuido en esto, y esperamos de ellos justamente que continúen apoyando la ciencia y la tecnología, porque en estos años, desde el año 2011 que se crea el PRONI, Programa de Incentivo al Investigador, al 2024, las estadísticas muestran de que realmente fue el programa estrella del CONACYT, y que impulsó la ciencia y la tecnología y las publicaciones en el país de una manera muy importante. Importante. Bueno, muchísimas gracias a todas, muchísimas gracias a los participantes también. Y damos entonces fin a nuestro conversatorio, y seguro que nos estaremos viendo en algún momento, comunicándonos nuevamente. Esperemos que esto no quede acá, sino así como dijo Mónica, que sea un inicio de colaboraciones, de trabajo en conjunto en cada una de nuestras áreas, ya que así mencionaron mucho y me queda muy marcado la multidisciplinariedad, que todos tenemos que trabajar con varias áreas, y si no, Totalmente. no nos podemos cerrar así mismo. Así es que muchísimas gracias y buenas Un placer noches. también conocerle a la Buenas doctora noches. Paola, Chao, a chao. Gladys y a Mónica. Que estén muy bien. Muchas Muchas gracias por gracias. la invitación. Que estén muy bien. Muchísimas Gracias, gracias. gracias. Gracias, gracias. Chao, Chao, chao. chao.